Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio del podcast Mal de Ojo. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, de poner la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que sale un nuevo episodio y también de ponerle like para que el algoritmo comparta el video. Hoy día tenemos un programa variado, tenemos un programa que va a hablar sobre todo de estrenos comerciales y de los otros, de los que se pueden ver en plataformas de streaming. Vamos a comenzar con Frankenstein, ¿no? La esperada película de Guillermo del Toro, que lamentablemente no pasó por los cines, solamente se puede ver a través de Netflix. En Netflix también se puede ver dos series bien interesantes que son Muerte por un rayo y El monstruo de Florencia, una serie estadounidense, la otra italiana. Y de ahí vamos a hablar de algunas películas peruanas. Por ahí quizá vamos a retomar un rato Chavín de Huántar, ¿no? Hablar un poquito de Correcaminos y mencionar dos o tres cositas sobre Vino la Noche. Vamos a hablar del ciclo Las Imperdibles que se viene en los próximos días en el Centro Cultural de la Universidad Católica y donde hay algunas películas interesantes que se recuperan o que se exhiben por ahí de manera comercial después de algún paso por festivales. Entonces un poco el menú de hoy. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué se puede decir de Frankenstein, de Guillermo del Toro? Hecha para Netflix. Ahí hay una primera contradicción, ¿no? Porque, claro, tratándose del Toro, un tipo tan aficionado al cine, ¿no? Que demuestra además su solvencia y su conocimiento en el cine. Tiene textos sobre Hitchcock y es un gran aficionado al cine fantástico en general, pero de terror en particular. Hay un museo, además, que él tiene con una colección particular de objetos y personajes y seres siniestros y cuerpos destazados y destrozados. Y claro, de pronto, claro, esta película que además se plantea como una película muy espectacular, muy esplendorosa, digamos, desde el punto de vista del espectáculo visual, es confinada por Netflix a la pantalla pequeña. Y es la política de la empresa, ¿no? De la compañía, de estrenar algunas películas que son aquellas que le dan prestigio en algunas salas, pero no en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, dejarnos a nosotros un poco, ¿no? En ayunas. Olvidados. En ayunas. Lo hizo en alguna época, ¿no? Antes de la pandemia, con el irlandés. Sí. ¿No? Y con Historia de un matrimonio. Con Historia de un matrimonio. Pero ahora ya simplemente cambió la política. Ahora, Frankenstein, ¿no? El origen es literario, es Mary Shelley, en la famosa Noche Tormentosa, ¿no? Donde se van contando historias, Byron, qué sé yo. Bueno, y claro, ahí se crea este personaje que llega al cine. No llega al cine con la película famosa de James Whale del año 1931, como se dice a menudo, ¿no? Llega al cine antes. Hay varias versiones mudas, por lo menos 3 o 4. Hay 3 en Estados Unidos y una en Italia, donde ya está el personaje de Frankenstein trabajado. Por supuesto, en los primeros años del cine, 1910, 1915, ¿no? Pero ya está el personaje ahí. Lo que pasa es que, claro, el año 31 aparece en este ciclo de monstruos que trajo consigo, que produjo la Universal, ¿no? Y que, bueno, los sociólogos del cine la asocian con la Gran Depresión, ¿no? Con las fantasías siniestras producidas en el imaginario del público por la Gran Depresión, ¿no? O sea, aparecen ahí el Drácula primero, Frankenstein, el Hombre Lobo, el Hombre Invisible, en fin, una serie de películas, bueno, King Kong, pero no por Universal, sino por RKO, ¿no? Es un personaje que ya tiene una andadura, ¿no? Prolongada en el cine. Y claro, hubo ya en el sonoro, esta identificación con la fascinación por el personaje, por la criatura. Y claro, en el periodo que va entre el año 31 y el 45, 46, en la que se hacen muchos Frankenstein, varios Frankenstein, los dos mejores son sin duda el primero y La novia de Frankenstein, ¿no? Que también fue dirigida por James Whale, pero hay otros Frankenstein en ese momento, La casa de Frankenstein, son bien interesantes. Y más allá, de luego ya a partir del año 48 más o menos, comienza a hacerse parodias, ¿no? Con Abbott y Costello encontrándose con los monstruos, Drácula, Frankenstein, todos juntos, en fin. Pero ahí, en ese periodo, la fascinación es por el personaje de la criatura, ¿no? Y por su violencia, su violencia incluso no querida, ¿no? En la primera está la famosa secuencia de la niña que echa flores al agua
y que Frankenstein agarra y luego la tira a ella, como haciendo exactamente lo que vio, ¿no? Y es un personaje que no tiene palabras, ¿no? Y ya después comienza a hablar, pero en la primera es un personaje silencioso. Pero luego es retomado de un modo interesantísimo por una empresa británica, ¿no? Que es Hammer. Hammer, a partir de fines de los años 50, retoma los monstruos, entre comillas, Drácula, ¿no? El hombre lobo y qué sé yo, y muchos otros, y por supuesto Frankenstein. Pero ahí se desplaza el interés, porque el objeto de las películas de la Hammer es básicamente el doctor Frankenstein, ¿no? Porque en realidad el Frankenstein viene por el título, por el nombre del creador, de Víctor Frankenstein, ¿no? Y ahí es Peter Cushing, ¿no? El actor Peter Cushing que encarna al creador. Y es un personaje interesantísimo porque es un personaje que comienza, que claro, es un deicida, ¿no? O sea, quiere reemplazar a Dios, quiere ser una suerte de científico, más que un científico loco, es un científico ambicioso, ¿no? Poseído por una especie de híbris, no sé, pues ambición absoluta por crear vida o por triunfar ante la muerte, ¿no? Y es bien interesante porque además este personaje es siempre, pese a la apariencia de Peter Cushing, que es tan aparentemente sereno, ¿no? Un caballero inglés, ¿no? Pero está encarnando un lado muy reprimido de violencia, que además ha sido leído muchas veces como una encarnación de la Inglaterra victoriana, porque las películas estas de Frankenstein se ambientan no a comienzos del siglo XIX, como la novela original, sino en más bien finales del siglo XIX, ¿no? Y es bien interesante esa pulsión macabra de violencia, de agresividad que tiene el Dr. Frankenstein. Yo creo que Del Toro agarra y hace una combinación entre los dos, ¿no? Y de ahí viene esta división capitular que tiene la película, pues, ¿no? La versión del creador, la versión de la criatura, ¿no? Ahora, yo creo que la película tiene como dos partes, ¿no? A mí me parece la más lograda la primera, ¿no? Que es la parte gótica, claramente gótica, ¿no? Con estas escenografías virtuales así absolutamente desbordadas, con ¿no? Este sorte de castillo, ¿no? Particular donde se va a dar vida a la criatura, con los cadáveres, con las imágenes de los cadáveres destazados, ¿no? Los tendones que cuelgan, ¿no? Personajes que están divididos o cabezas mutiladas o los cadáveres que están ahí que van a servir para dar vida a la criatura. Y la segunda parte, que es, el lado racional, verbal, explicativo del Toro, donde ¿no? se van apuntando las consecuencias morales de la creación, pero también la construcción de la identidad de la criatura, ¿no? Y ese lado me parece a mí menos interesante. Ese lado donde todo se verbaliza, donde, comenzamos a oír las definiciones. No puedo decir cuáles, porque creo que si las digo estaría adelantando a la gente que no ha visto la película, ¿no? Pero hay como formulaciones que son absolutamente didácticas respecto a ¿qué? A esta tensión entre padre e hijo, entre creador y criatura, ¿no? Entre un padre intolerante, absolutamente autoritario y brutal y cuya ambición lo ciega, ¿no? Y esta criatura inerme, ¿no? Que va adquiriendo determinados rasgos. Ahí me parece que la película no encaja bien esas dos partes. Siento que la primera parte tiene esa fuerza visual, pero ¿sabes qué? ¿Tiene fuerza visual? Sí, tiene fuerza visual. Creo que hay un trabajo de dirección artística impecable. Pero ¿sabes lo que yo siento en Del Toro? Ya desde hace varias películas. Yo creo que después de El laberinto del fauno, pero por ejemplo, ¿cómo se llama la película? Esta película de ambiente victoriano. El Crimson Peak, ¿no? Sí. En esta, en la forma del agua. Yo siento que está academizando el fantástico. ¿Sabes qué? Lo está museificando, ¿no? Siento que eso está ahí, vemos esos cadáveres que tienen una fuerza visual particular, pero no son perturbadores.
¿no? Creo que le falta locura, que le falta riesgo, que le falta vocación de hacer una película que realmente te conmueva, ¿no? Creo que todo es absolutamente, académicamente frío. Y digo académico en el sentido de tener muy presentes los referentes clásicos, ¿no? Tanto a la Hammer, que resulta mucho más perturbadora que Frankenstein. Cualquier película de la Hammer, Frankenstein creó a la mujer, ¿no? En fin, desde la primera, ¿no? Salvo alguna por ahí que es menos interesante. Tanto en ese sentido como en esta especie de reciclaje, ¿no? De incluso cosas contradictorias de las películas anteriores de Frankenstein que quiere, ¿no? Y esta ambición por hacer la película definitiva, en la cual se convierte en un debate moral, ¿no? ¿No? Y entonces ahí yo siento que me parece que ahí la película pierde un poco el paso y el piso. Estoy de acuerdo contigo en esta idea de que la película, claro, en su primera parte, un poco su propia ambición, ¿no es cierto? Esta dimensión gótica, monumental, ¿no? Los castillos, los cadáveres, ¿no? La propia construcción del castillo, la energía, ¿no? Eso le da mucha fuerza a la película, ¿no? Además me parece interesante esta idea, que es una idea que, claro, en la Hammer estaba, que es, claro, en esta época del siglo XIX, que es el siglo un poco de la racionalidad, del avance tecnológico, en realidad lo que vemos es una brutalidad absoluta, ¿no? Es una brutalidad ahí latente que saca lo peor del ser humano, ¿no? El querer revivir muertos y hacerlo, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, claro, en esa tensión entre esta dimensión monumental y gótica y al mismo tiempo cierta brutalidad, creo que la película consigue lo mejor en esa primera parte, ¿no? Yo lo que no estoy tan de acuerdo contigo es que la segunda parte yo creo que sí tiene un momento que me parece logrado y que creo que justamente me parece logrado porque se escapa un poco de los problemas que tiene la película, que es un poco el inicio del proceso de humanización del personaje, ¿no? Que además ocurre justamente en el campo, con un personaje que es un personaje interesante, que es un hombre mayor, ¿no? Ya, esos momentos me parecen interesantes, ¿por qué? Porque creo que se sustentan en el silencio, se sustentan en gestos mínimos, se sustentan en gestos cotidianos, se sustenta en una dinámica, ¿no? Que creo que Del Toro la sabe construir y que me hizo recordar por momentos al Laberinto del Fauno, en esa dimensión más cotidiana, en que se mezcla un poco, ¿no? Un poco la ternura, al mismo tiempo la monstruosidad. Eso me parece interesante. Creo que el problema de la película es que, y además creo que es un problema que creo que Hollywood le ha sacado eso a Del Toro. O sea, desde que Del Toro se ha vuelto un autor de Hollywood, creo que Del Toro tiene una tendencia a la grandilocuencia muy grande, ¿no? Y esa grandilocuencia que le puede jugar a favor en esta dimensión pues monumental de la película, ¿no? Y claro, porque Del Toro es un buen director, o sea, es alguien que sabe cómo impactar con las imágenes, le juega en contra cuando la película quiere ponerse si tú quieres, más emocional, ¿no? Entonces, claro, y ahí vienen los diálogos, y vienen las sentencias, y vienen un poco querer demostrar que el humano es más monstruoso que el monstruo, ¿no? Entonces, claro, resaltas los rasgos más de villano, ¿no? O de pronto, la dimensión, como tú dices, el padre-hijo, que de pronto todo tiene que ser explicado, dialogado, ¿no es cierto? El pedido de esto, ¿no es cierto? Un poco las culpas, ¿no? Todo aparece muy verbalizado. Y creo que ahí es donde la grandilocuencia le juega muy en contra del Toro, ¿no? Creo que eso es algo que lamentablemente Hollywood le ha sacado un poco ese costado, que creo que es lo peor del cine del Toro. Que, por ejemplo, eso en El Laberinto del Fauno está mucho más controlado, está mucho más manejado, ¿no? El espinazo del diablo. El espinazo, o por ejemplo, pienso en Blade 2, y Blade 2 es una película cuya grandilocuencia está creada ¿en qué? En la acción, ¿no es cierto? Claro. En el espectáculo, ¿no? En las peleas, ¿no? Ahí, cuando él sabe aterrizar su grandilocuencia en eso, me parece que es un gran director. Cuando encarna, ¿no? Los conceptos en personajes, en gente que se está moviendo, gente que crea
una dinámica con sus propias acciones. Así es. ¿no? ¿Y qué Con su pasa? propio Por ejemplo, comportamiento. Blade 2 es una película que la hizo controlado, si tú quieres, por el estudio, ¿no? Seguramente. Sí, claro, No es una película de autor. En cambio, creo que esa dimensión de volverse un autor no le ha caído tan bien a Del Toro. Sí, ahora, creo también que la película tiene otro problema que es esto, y creo que es un problema que afecta a las dos partes de la película que tú mencionas, que es el personaje femenino, el personaje de Mia Goth. Sí, porque es un Que personaje... así es, que es un personaje que, claro, que de cierta manera siente una especie de atracción por tres personajes. Sí, claro. Está como repartida, ¿no? Así es. Pero... Y claro, y hay una dimensión que perversa, pero que se queda ahí, ¿no? Se queda en el tintero, ¿no? Que la película decide no desarrollar, o no sabe la cómo deja ahí, hacerlo. ¿no? La disuelve, deja ahí ¿no? Cuando podría haber sido una cosa mucho más interesante, ¿no? Entonces, claro, creo que un poco es una película con como que muchos defectos, al mismo tiempo tiene muchas virtudes, ¿no? Es una película un poco ambivalente en eso. Yo diría, tiene virtudes, pero no muchas, ¿ah? No, sí tiene algunas virtudes. Porque creo además, insisto, ¿no? Que cuando Del Toro se da cuenta que por ahí puede construir algo desde un lugar un poquito menos grandilocuente, me parece que lo consigue. Pero lo que pasa es que la grandilocuencia le gana, ¿no? Es más fuerte que él. Sí, no, y además es una grandilocuencia, a ver, edificante, Sí. ¿no? Porque, y eso en este caso es especialmente complejo, ¿no? Sí. Porque, claro, la criatura es ambigua, ¿no? La ambigüedad está en ella misma, ¿no? Y aquí, bueno, se vuelve una especie de buen samaritano, ¿no? Pero en fin, ya no quiero tratar ese tema porque, claro, sería adelantar muchas cosas, ¿no? Sí. Y sabes que es una película que muestra vísceras, pero no es visceral, ¿no? Evita constantemente lo visceral, ¿no? Y entonces eso creo que le resta claro, potencia. Y cuando quiere ser visceral, después como que se desdice de eso, ¿no? Entonces es una película un poco... Claro, es muy irregular, ¿no? Tú sientes que... Es más, incluso yo te diría, la parte final de esos momentos en los glaciares, ¿no? Son visualmente... Sí, el comienzo también. Al inicio también, ¿no? Pero después viene alguna parte más edificante y es como que se volvió a caer la película, ¿no? Entonces, claro, es una película que sube y baja todo el tiempo, ¿no? En fin. En fin, los que queremos tanto a Frankenstein, así como los que queríamos tanto al monstruo, la Laguna Negra, ¿no? Sentimos que Del Toro, que seguramente comparte nuestro entusiasmo y nuestro amor por esos personajes, creo que no los has resuelto de la mejor manera, porque es el monstruo de la Laguna Negra el referente de la forma del agua. Siendo una película interesante, ¿no? Sí, claro. No, creo que es una película sólida e interesante, claro, y no perderse, ¿no? Y una pena que no se haya dado en cine, ¿no? Porque creo que eso es fatal, porque esa película en cine pues gana mucho, ¿no? Ahora, lo que yo no sé es si eso depende, o sea, sí, seguramente depende de Netflix. O depende de algún distribuidor que se anime a decirle a Netflix, oye, yo te distribuyo la película, ¿no? No sé. Yo creo que es política de Netflix, ¿no? Porque, a ver... Porque se ha dado en Argentina, ¿no? Se ha dado, en fin, no se ha dado tan lejos tampoco. Porque son mercados más grandes, pues. Sí, ¿no? lógico. Son mercados mucho más grandes, pues entonces al otro no le interesa, ¿no? Pero a ver, el irlandés... no tuvo buenos resultados con los que estrenó, ¿no? Pero me parece que el irlandés tuvo resultados, la verdad que no. tuvo resultados interesantes, ¿no? Para los cines en los que se estrenó. Yo creo que esta película, me parece que si se apostaba a eso, yo creo que si nuestro chico hubiera tenido algún éxito, ¿no? Pero en fin. Dentro de Netflix hay otra película que es Muerte por un... Bueno, no es una película, es una miniserie, ¿no? Es una miniserie de cuatro episodios que es Muerte por un rayo, ¿no? Que cuenta una historia de... Interesantísima. Sí. Es una miniserie, ¿no? En realidad es una película, ¿no? Que no sé por qué razón, igual que la otra que vamos a comentar, que es El monstruo de Florencia, uno lo ve como una película que a veces de un modo más o menos arbitrario ha sido dividida en partes, ¿no? Sí. Porque, más tiene un solo director, ¿no? Claro, y además porque no tiene este tipo de enganche que tienen generalmente estos garfios que unen a una con la otra y que crean... No, son películas que podrían funcionar perfectamente en una proyección larga de 2 horas y media, 3 horas o 3 horas y media, ¿no? Como tantas otras películas, ¿no? Que en este caso trata de 2 personajes, ¿no? 2 personajes que tienen destinos paralelos y opuestos. Uno, que es un personaje, ¿cómo llamarlo, no? Es un perdedor nato, ¿no? Es un perdedor nato que no logra ningún tipo de
afiliación, ningún tipo de inserción, ¿no? Es rechazado de todo sitio. Es rechazado por su familia, es rechazado en los pocos trabajos que puede hacer, o él los rechaza. Es el peor tipo de perdedor, que es el perdedor que no lo acepta, ¿no? Que no lo acepta, ¿no? Y que trata, y además es un personaje múltiple, porque además, claro, tiene un problema, evidentemente, ¿no? Fronterizo, ¿no? Tiene una actuación formidable, el actor. ¿Cómo se llama el actor? Matthew Macfadyen. Matthew Macfadyen, ¿no? Tiene una actuación formidable, ¿no? No usando máscaras, pero sí construyéndose máscaras, las máscaras de la amabilidad que necesita para poder ser aceptado o recibido, ¿no? Es un personaje que necesita la aprobación del otro, ¿no? Sí. Y que va llegando al poder mismo, al núcleo del poder, ¿no? Y trata de entrar ahí. Luego hay una corte, yo creo que ahí es bien importante, hay una corte de políticos, porque estamos hablando del presidente Garfield, ¿no? Que fue el 20º presidente de los Estados Unidos, ¿no? Un republicano. Y entonces vamos viendo un poco todo lo que son las movidas de este personaje. Cuando el Partido Republicano era el partido progresista, si se quiere. Claro, ¿no? Era el partido de Lincoln, el partido ¿no? de Lincoln. Era el partido de Lincoln. Y la memoria de Lincoln estaba ahí presente, ¿no? Como un personaje de una honestidad así absolutamente acrisolada, ¿no? Y un hombre, ¿no? Un hombre progresista en el sentido mejor de la palabra, ¿no? Y este Garfield, vemos todas las movidas políticas que hay, ¿no? Y que la película presenta como un político de una vida familiar muy estable, muy conservadora, ¿no? Pero que de pronto, por unas razones que no voy a explicar, ¿no? De pronto es aceptado por el Partido Republicano, enfrentándose a personajes absolutamente siniestros y manipuladores, oportunistas, arribistas, ¿no? Una especie de galería monstruosa de manejos políticos horribles que nos hacen recordar a políticos mucho más cercanos, ¿no? Yo pensaba, viendo la película todo el tiempo, en asuntos que han ocurrido aquí cerca, ¿no? Países cercanos o mucho más cercanos a nosotros, ¿no? En un entorno que conocemos muy bien, ¿no? Personajes siniestros que pueden hacer cualquier cosa con tal de subir, con tal de ascender, con tal de llegar, con estar ahí al lado del poderoso, ¿no? Y de influir en él. ¿Para qué? Para actos corruptos, para la corrupción. En este caso, una corrupción aduanera, ¿no? Y vamos viendo todos estos tejemanejes, ¿no? Toda esta especie de juego de intrigas, de la subida de este personaje, de Garfield, a la presidencia de la República. Y ocurre luego un hecho trágico vinculado justamente con la manipulación. Es una película con un estilo muy clásico, sí, ¿no? Absolutamente clásico, ¿no? Una película de tonos ocres, ¿no? Una fotografía impecable, ¿no? De tonos ocres, marrones, ¿no? En la que casi no hay colores vivos, que va dando una idea de esa suerte de coto cerrado en el cual hay intereses cruzados, intereses contradictorios que van movilizando al partido mismo y al ascenso al poder, ¿no? Y el poder, lo que vamos viendo después del poder, ¿no? Y entonces hay esta lucha o este contraste entre dos personajes, entre el personaje alucinado que busca el triunfo, y un triunfo menor, en realidad, ser aceptado simplemente. Y el otro personaje que no pensó en el poder, pero que llega a él. Así es. ¿No? Sí. Y es un poco el conflicto de la película que es apasionante de ver, ¿no? Porque la intriga además va avanzando y tiene unas actuaciones absolutamente notables, ¿no? Claro, es interesante porque la película, claro, se ubica después de la Guerra Civil Estadounidense, claro, ya, digamos, en los últimos años del siglo XIX, ¿no? Y que justamente es una época en la que Estados Unidos comienza a discutir sobre si es que el Estado debe manejarse desde la meritocracia o si más bien hay que mantener, ¿no es cierto?, los padrinazgos, ¿no es cierto? Sí, todo lo esta dimensión, ¿no es cierto? El claro, clientelismo. El clientelismo, ¿no es cierto? Y el yo te selecciono porque tú eres mi compadre, ¿no? O eres mi... Y de nuevo, o porque eres mi cómplice, o porque eres mi cómplice, ¿no es cierto? Cómplice en el delito. Y son, claro, que se convierten en mafias que tienen el poder, como tú dices, muy parecido a ciertas cosas que conocemos perfectamente, ¿no? Sí. Y claro, y en el medio está el personaje de Garfield, ¿no es cierto? Que es este outsider de la política, es un congresista, pero es un outsider, ¿no? Y que, claro, él representa de cierta manera
la templanza, ¿no? Él representa un poco esto, que es Michael Shannon, ¿no? La racionalidad. La racionalidad, efectivamente, el convencimiento, ¿no? Él no es alguien alterado, no es alguien que grita, ¿no? O sea, él representa valores moderados y desde la moderación tratar de sacar adelante las reformas meritocráticas en las que él cree, ¿no? Entonces, claro, y creo que un poco la película adquiere el tono de este personaje. Es una película, ¿no es cierto?, como tú dices, clásica, ¿no? Es una película que de cierta manera nos va mostrando justamente el navegar de este personaje, ¿no? De este personaje que representa estos valores, ¿no? En medio de un ambiente de cínicos, ¿no es cierto?, de corruptos, además de gente que hace política de la manera más más baja posible y con el enemigo en casa, además, ¿no es cierto? O sea, con el enemigo muy cerca a él. Y claro, y por otro lado está el personaje, ¿no? El otro personaje, ¿no? Matthew McFadden, que claro, es el perdedor que busca acercarse al poder, pero él va a ser rechazado siempre, ¿no? Y claro, y creo que es una película que lo que está haciendo es hablar de Estados Unidos ahora, ¿no? Y de los valores que el Partido Republicano probablemente ha perdido, ¿no? O sea, pareciera que hoy día ganaron con los que Garfield luchó contra, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está diciendo un poco la serie, ¿no? Y bueno, y está hablando de Estados Unidos, está hablando un poco de los populismos, Sí, está hablando un así poco es. de lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Sí, efectivamente. Está pasando ¿no? en el mundo, ¿no? Y por eso es que nos reconocemos tanto, ¿no? Yo no podía dejar de ver la serie y decía, uy, este se parece a tal, este se parece a cual, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Esto que es una serie muy... Que creo que habla mucho de Estados Unidos y habla mucho también de realidades mucho más cercanas, ¿no? Sí, sí. Así es. La otra es el monstruo de... De monstruo de Florencia. ¿no? Que es una serie italiana que dirige Franco Solima, ¿no? Franco Solima. También es una película, evidentemente. Y es bien interesante porque, a ver, Solima, claro, empieza, a ver, son una serie de crímenes ¿no? Que ocurren a lo largo de las décadas, ¿no? Y hay una investigación policial que va así, encontrando puntos en común entre todos estos crímenes, ¿no? La película anuncia que este es solo el comienzo, ¿no? Eso da que pensar que hay una segunda parte. Así es. Porque el caso real es profundamente complejo, ¿no? Es Claro. un caso bien interesante. Claro, todo comienza con un asesinato que parece de celos. Muere una mujer y su amante y parece que es un asesinato de celos. Pero poco a poco la película se va abriendo a otros campos, ¿no? Se va abriendo al campo del testimonio sobre una familia, las familias en general, ¿no? De familias que tienen un lado, muy rústico, muy primitivo, pero que están en un mundo en cambio, que es la Italia de los años 60, ¿no? Y después vamos a ver también la Italia de los años 80, en fin. Absolutamente patriarcal, ¿no? Ese origen campesino que ha sido tratado y ha sido mostrado en algunas películas italianas, como en Padre Padrone, por ejemplo, ¿no? La sumisión absoluta a la decisión del padre, ¿no? No hay nada que hacer. Y sobre todo las mujeres. Las mujeres tienen que ser más sometidas todavía, ¿no? La familia que toma acuerdos que pueden ser monstruosos, ¿no? Esta idea del adulterio, ¿no? Que en tantísimas películas italianas ha sido tratado en tono grotesco, en tono cómico, ¿no? La comedia italiana, el cornuto, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero que aquí va adquiriendo otra dimensión, ¿no? Porque, la serie va pasando del lado, ¿cómo decirlo?, de pesquisa, ¿no? Va pasando a la observación de personajes, de climas, de ambientes. Y son 4 episodios, ¿no? Y creo que los 2 últimos son especialmente fuertes, duros y sórdidos, ¿no? Y creo que la película, cuando gana en sordidez, es que tiene los mejores momentos. Es esa sordidez que no consigue el Toro, que no consigue y que acá Toro. sí Y que acá está así a flor de piel, ¿no? Sí. Esos 2 últimos episodios levantan la serie, porque al comienzo uno siente que es mucho más convencional, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia, pero ahí poco a poco se va centrando. Sí. Y luego hay otra cosa, que es el efecto Rashomon, ¿no? Que de alguna manera está, Sí. ¿no? Porque, no quiero mencionar mucho, pero lo que vamos viendo es los crímenes vistos de diferentes perspectivas. De diferentes perspectivas, como la misma situación la vamos a ver desde este punto de vista, Sí. desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde otro punto de vista. Y cada punto de vista va a aportar algo
y va a cambiar de pronto todo el rumbo de la investigación. Así. Y digo efecto Rashomon, me estoy refiriendo a la película de Akira Kurosawa, ¿no? A la famosa película del año 50 de Akira Kurosawa, en la que hay un hecho criminal, ¿no? Y testigos que van dando cada uno su visión de los hechos y los 4 testigos dicen cosas distintas, ¿no? Sí. Porque, claro, la perspectiva del mismo hecho ha sido distinta en cada uno de ellos. Cada uno construye una realidad a partir de su propia experiencia y perspectiva. Digamos que la serie es parte de un caso real, ¿no? Que probablemente es el caso de asesino en serie no resuelto más famoso de Italia, ¿no? Pero claro, parece que la serie le interesara menos eso y le interesa más mirar esta especie de transición entre la Italia de los años 50, más rural, más conservadora, más machista, y la Italia más moderna, ¿no? Después del crecimiento económico que tuvo Italia en los 60, 70, no, la Italia de los 80, ¿no? Y claro, ahí lo que vemos, ¿no? Vemos que efectivamente los mejores momentos de la serie tienen que ver con esta dimensión familiar basada, pues, no justamente en los espacios muy concretos. El hombre tiene que ser esto y la mujer tiene que ser esto, ¿no es cierto? Está también esta dimensión, ¿no es cierto?, de personajes que en esa circunstancia de cosas muy fijas viven absolutamente reprimidos, ¿no? Absolutamente reprimidos. Y cómo el salir de esa represión implica violencia, ¿no es cierto? Sí, implica una dimensión que es profunda, pero profundamente sórdida, y que la serie va poco a poco subiendo en eso, ¿no? Como que los fantasmas, ¿no?, de esa represión van volviéndose cada vez más intensos y más violentos y más crudos, ¿no? Vamos descubriendo las situaciones, ¿no? Así porque es. Primero aparece una situación, nosotros decimos, bueno, ¿no? Sí, podemos imaginar lo que va a ocurrir, pero luego hay un añadido, un agregado, y los personajes se van haciendo más complejos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces creo que la serie, lo más interesante de la serie es cómo a partir de una situación familiar, ¿no? Que además que representa un poco cierta italianidad que hemos visto en otras películas, ¿no? Es bien interesante cómo acá vemos el costado B de esa italianidad, ¿no? De esa cosa más machista, más violenta contra las mujeres, ¿no es cierto? E incluso más violenta contra ciertas masculinidades que no necesariamente responden a lo hegemónico, ¿no? Entonces, en esa dinámica es que la serie, cuando esos fantasmas brotan desde la violencia, brotan desde ese costado profundamente sórdido, ahí creo que la serie es bien interesante. Y creo que me parece interesante también cómo la serie quizás juega que, claro, esa violencia de la asesino en serie, en realidad es la violencia de la sociedad italiana misma, ¿no? Un poco, o de lo que queda, o los rezagos de esa tradición tan nefasta, ¿no? Eso me parece interesante. Entonces, nada, Muerte por un rayo y El monstruo de Florencia están en Netflix. Son 2 series, las 2 tienen 4 capítulos y las recomendamos porque son series bien interesantes. Me gustaría retomar un poco ciertas cosas que dijiste, Ricardo, sobre Chavín de Guantar, el programa pasado. Que claro, lo que pasa es que eso lo dijimos con Chavín de Guantar, se acaba de estrenar. Ha pasado 2 semanas, ¿no? Y la película se ha convertido en un fenómeno, ¿no? O sea, en un fenómeno social. Ha superado el 1 millón de espectadores, ¿no? No sé si es un fenómeno social, pero en fin. Una película exitosa. Es una película exitosa, por supuesto, ¿no? Fenómenos son otras cosas. En fin, creo. Ya eso puede ser más discutible. Pero en todo caso, Chavín de Guantar... A ver, simplemente yo la pude ver hace poco y creo que la película... Claro, evidentemente es una película que se quiere centrar, ¿no? Un poco, o toma el punto de vista de Juan Valer, ¿no es cierto? Del comando, ¿no? Que falleció en el ingreso a la embajada. Yo creo que la película podría haber sido más clara en eso. O sea, creo que si la película concentraba la historia en Valer, en su preparación, en su dimensión familiar, ¿no? Que tú sientes que está media trastocada o que hay algo ahí, ¿no? Que no termina de cerrar, en los problemas personales, ¿no? O sea, si se hubiera jugado más por seguir más su punto de vista, creo que la película hubiera ganado. Pero creo que la película un poco falla en que se vuelve un poco episódica, ¿no? Es un poquito como que una especie de seguimiento de las etapas de lo que fue la preparación para el ingreso de los comandos a la residencia del embajador japonés. Y como tú dices, en esa dimensión episódica se comienza a volver mecánica, ¿no? Creo que si se hubiera concentrado más en la tensión del personaje,
me parece que la película hubiera ganado, más allá de que creo que la parte final, el ingreso a la residencia tiene nervio, tiene tensión, creo que también le gana un poco cierto nivel de sentimentalismo, hay alguna música de más, hay algún ralenti de más, pero en fin, creo que la película, ¿sabes qué? Me deja la sensación de una película que pudo haber sido mucho mejor, ¿no? ¿Sabes que no quiere comerse completo con nada, ¿no? Es una película, a ver, insípida, ¿no? Absolutamente, ¿no? En la cual, claro, se cuenta una historia de un rescate, ¿no? Unos comandos que se preparan, un rescate, y está la figura de él, de Valer. Y ese conflicto familiar es el miedo a la muerte. Sí, por supuesto. O sea, la familia es muy consciente de que este es un comando y que, ¿no es cierto?, puede enfrentarse a la muerte en cualquier momento, y más aún en una situación así. Y además es interesante porque en un momento se deja entender de que el tipo es un tipo que está un poco como que de cierta manera descontento con su posición en el ejército, ¿no? Entonces quiere ascender. Claro, Pero creo que todo eso mejor, más desarrollado, le hubiera dado a la película más nervio. Claro. No voy a mencionar casos específicos, pero creo que la película ha reavivado, ¿no?, una especie de debate que ya como que está clausurado hace 50 años, ¿no? Porque yo leía ahí en las redes sociales que se cuestionaba a los que no le gustaban porque, claro, es una película popular, ¿no? Y que, claro, hay, ¿no?, solamente vale la pena hablar de las películas de élite. Oye, eso es un debate absurdo, que ya, francamente, ¿no?, es anacrónico, ¿no? Las películas son buenas o malas. Hay películas creativas y películas que no lo son, ¿no? No hay películas de élite y películas populares, y en todo caso, si las hay, no tienen por qué oponerse en relación con una mirada personal y crítica, ¿no? Sí, por supuesto. Es una tontería, ¿no? Y creo que esta no es una buena película. No es una buena película, es una película convencional, es una película... ¿Sabes qué cosa? El cine puede ser un medio de arte, puede ser un arte, puede ser un medio de expresión, pero también es una forma de comunicar, ¿de qué? De conocimiento, ¿no? De entrar a un asunto que todos conocemos y todos compartimos, ¿no? Pero abriéndose a una lectura particular de las cosas, ¿no? Que puede ser... Sí, puede ser trabajada de una forma de género, de acción, sí, perfecto, ¿no? Pero que nos diga algo, ¿no? Y creo que esta película lo único que hace es simplemente santificar a los que tiene que santificar, ¿no? Y al resto, ¿no? Simplemente jugar a una mecánica de relato muy, muy elemental. Entonces creo que es una película francamente floja. Y vi otra película peruana que es El Correcaminos, ¿no? Que no es que sea una película buena, ni mucho menos, ¿no? Pero es una película, ¿sabes qué? A ver, que se propone, ser una película más o menos delirante sobre competencias, ¿no?, de mototaxis. Y claro, y uno nota que es una película muy precaria en su producción, ¿no? Uno siente que es una película que ha costado trabajo seguramente hacer, ¿no? Pero que trata de encontrar formas de ser original, ¿no? Y creo que eso ya le da un punto. Y yo creo que la hace mucho mejor que muchísimas de las comedias peruanas de los últimos años, ¿no? Creo que es una película que tiene ese esfuerzo. Incluso, ¿sabes qué cosa? Claro, también se le puede criticar los product placement y los avisos, pero la película hace humor respecto de eso incluso. O sea, se ríe de sí misma, se ríe de esa, ¿no?, de esa necesidad, lo dicen al comienzo de la película y lo dicen al final, ¿no? Se ríe de esa necesidad de una película peruana de poder existir ¿a partir de qué? A partir de los anuncios publicitarios que, por otra parte, están insertos en la película de una determinada manera que no voy a decir, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sientes que hay un esfuerzo de imaginación que puede que no salga, puede que resbale en ciertos momentos, pero eso ya es un punto a favor. Yo no vi Correcaminos, espero poder recuperarla pronto. Simplemente para cerrar un poco el cine peruano, Vino la Noche, que ya hemos dicho cosas de Vino la Noche, hemos entrevistado al director, pero tenemos que lamentar un poco el trato que se le ha dado, ¿no? O sea, la película ha entrado en muy pocas funciones, en muy malos horarios, ¿no? Sobre todo lo último, sobre todo el tema de los horarios, ¿no? Horarios y funciones, porque entra una sola función en cada cine, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, claro, puede estar en 9, 10 cines, no sé, en pantallas, ¿no? Sí. No cines,
en pantallas, pero con un horario de 2 de la tarde o de Sí. 11 de la noche. Vaya. Es bien complicado de competir y lo que hace es que esta buena película peruana, una de las mejores películas peruanas del año, si no la mejor, lamentablemente la vaya a ver muy poca gente, ¿no? O sea, es una película que casi que se ha invisibilizado, ¿no? Y además, ¿qué pasa? A ver, esto es una cosa que más o menos yo he estado trabajando últimamente, que es que cuando una de las cosas que, por ejemplo... Un trabajo personal tuyo. Un trabajo personal mío, efectivamente, ¿no? Una de las cosas que dicen mucha de la gente encargada de la distribución del cine es que del cine peruano, sobre todo el cine peruano más de autor, ¿no? Es que el trato con los cines, si bien responde a criterios comerciales, muchas veces los criterios comerciales son muy poco claros, ¿no? Entonces, por ahí que te pueden decir, ok, tú has hecho ciertos números que te permiten seguir una segunda semana y de pronto la película la sacan, ¿no? Entonces, como que no hay reglas, no hay una dimensión, ¿no es cierto?, de predictibilidad de cuál va a ser el trato y eso complica cualquier tipo de difusión, cualquier tipo de distribución posible, ¿no? En fin, ¿no? Es una pena. Ojalá que Viene una noche pueda, en lo que queda de los días, poder recuperar un poco de público y acá, ¿no? De cierta manera alentamos mucho que la gente pueda ir a verla, ¿no? Y cerramos con Las Imperdibles, que es este ciclo que suele hacer el Centro Cultural de la Católica, ¿no? Que recupera algunas películas importantes del año, ¿no? Una de las películas que va a recuperar es una película que tú viste, yo no la vi, pero tú la viste, que es Mátate Amor, ¿no? Mátate Amor, que es una película, a ver, si tiene interés, ¿no? Tiene interés. Pero tú que hablabas de la grandilocuencia del Toro, aquí también hay algo de eso, ¿no? Aquí hay... Bueno, es una película compleja, ¿no? Creo que es una especie de síntesis entre diario de una esposa desesperada y escenas de la vida conyugal, ¿no? Bueno, por supuesto no llegan al nivel de ninguna de las dos, pero es el retrato de una mujer que se siente extraña. Es una mujer bajo la influencia, digamos, ¿no? Pero tampoco llega al nivel de la película de John Cassavetes, que se llama Una mujer bajo la influencia, ¿no? Y que se siente extraña en todo su entorno, ¿no? Es extraña a una casa rural a la que llega, ¿no? Junto con su pareja, ¿no? Es extraña respecto a la pareja, ¿no? Es extraña respecto al ambiente, al mundo en el que está, al mundo nuevo en el que está. Es extraña respecto al sentimiento de maternidad, porque acaba de dar a luz y tiene ¿no? Está en el posparto. Es decir, es extraña a todo. Y entonces hay un proceso de alienación que la película va siguiendo, ¿no? Pero el problema está en que a ver, Jennifer Lawrence está formidable, como siempre, ¿no? Aunque, claro, lo que le piden es siempre tener 2 o 3 grados más de sobreactuación, ¿no? Aquí, pero claro, ella es una actriz notable. Está con Robert Pattinson, que es un personaje que hace exactamente lo contrario, es decir, se borra a sí mismo, es un personaje indeciso, incierto, frágil, débil, que no sabe cómo manejar ninguna situación, ¿no? Pero el problema está en que ese proceso de alienación está visto, por supuesto, desde el punto de vista subjetivo de ella. No es que la cámara se identifique con su mirada, pero nos damos cuenta de que el mundo, el entorno, de alguna manera está filtrado por esta alteración y por este sentimiento, esta emocionalidad de esta mujer, ¿no? Y entonces comenzamos, ahí empieza, no sé, las imágenes muy bien puestas, el embellecimiento del encuadre, ¿no? Filtros, colores particulares, ¿no? Hay esta especie de acicalamiento que a mí, la verdad, me distancia absolutamente. Y que tú ya sentías en la película anterior de Ramsey, ¿no? Que sí. En You Were Never Really Here, que a mí la verdad que eso a mí me aleja totalmente. Con Joaquín Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix, que sí. También Joaquín Phoenix ahí está, ¿no? 2 o 3... Sí. 2 o 3 por encima. Y si yo tengo el recuerdo de que esa película es una película que, claro, en su grandilocuencia a mí me saca totalmente, ¿no? Totalmente. Claro. Y las mejores películas de Liam Neeson son las primeras. Catcher y Morber Carl, ¿no? Así es. Que son películas muy sólidas. También es buena, pero buena, sí. las dos anteriores son mejores, ¿no? Que es una directora escocesa, ¿no? Es una directora... En este ciclo también se va a dar Mente Maestra, ¿no? De Kelly Reichardt, que es una de las mejores películas del año, ¿no? Sí. Que es una película en la que, claro, Reichardt lo que hace primero es desmontar el cine de atracos, ¿no? Es decir, el cine de atracos tiene elegancia, tiene glamour, ¿no? Acá vemos un grupo de perdedores, ¿no? Que podrían salir de Muerte por un rayo casi, ¿no? Sí. Este grupo de perdedores, ¿no? Entonces, claro, ahí la película
como que desmonda totalmente el género, ¿no? Para después entrar en la segunda parte en una especie de recorrido, ¿no? En una fuga en una larga, fuga. que es una fuga de Claro. conocimiento. Ahí está. Esa es la función del conocimiento del cine, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos nosotros conociendo a un personaje que parece refractario a todo, ¿no? Así es. Que parece refractario a todo y ese personaje va conociendo, junto con nosotros los espectadores, un mundo nuevo, ¿no? Así es. Ese mundo de la protesta social, ¿no? El clima de Vietnam, el clima de los hippies, el ambiente con personajes extraños, ¿no? El viaje, ¿no? Claro, La idea del además viaje. el propio personaje, claro, un poco que en su momento fue un idealista y que se encuentra con viejos amigos que ya, claro, idealistas Ya no tiene nada. tienen nada, ¿no? Sí. Que se han vuelto pragmáticos, ¿no? No, es una película notable. Es una película extraordinaria. Esa hay que ver. Y además se va a estrenar. Así es, ¿no? que la comentaremos ya en el próximo programa, Sí. ¿no? Solo un accidente y Jafar Panahi, ¿no? Que claro, que es la película que ganó la Palma de Oro del La Palma Festival de del Cannes. En el ciclo hay otras cosas, hay películas peruanas, Raíz, Políticas Familiares, ¿no? Que también puede ser interesante recuperar un poco el cine peruano que se ha dado en el año. Está La Infiltrada, una batalla tras otra y una que creo que podemos estar de acuerdo de las peores películas del año, que es I Love Peru. Una película francesa, Terrible. Sí, una película francesa, de verdad, una comedia... Comedia. Una comedia documental. Quiere Que no tiene ser la menor- comedia, sí, pero en realidad es una cosa que... sí, no, es una cosa ¿no? intragable. Intragable. Y que por supuesto además lo del I Love Perú, el Sí. Perú es inexistente casi, ¿no? Así es. Más allá de la fantasía de este personaje que quiere, porque ha visto un cóndor, quiere venir al Perú, bueno, es una cosa más absurda y, ¿no? En fin, es un desastre. Sí, A mí me parece un sin la desastre. menor gracia, sí, la verdad que sí. No sé cómo puede un festival como el Festival de Cannes la pasa, ¿no? O sea, Y la pasa interés con- puede tener. Lo que pasa es que, claro, ahí el protagonista es muy popular en Francia, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que es un cómico muy Sí. conocido ahí. Eso sería todo. Entonces, nada, muchísimas gracias por haber visto este episodio de Mal de Ojo. Ya saben, por favor, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que les lleguen nuevos episodios. Y pongan el like si les gustó el video para que el algoritmo nos comparta y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.